Bueno, entonces arrancamos. Bueno, buenos días, le damos la bienvenida a todas y a todos a la Mesa de los Cuidados en Agenda por una universidad corresponsable organizada por la Comisión Abierta de Equidad de Género y la Comisión de Cuidados en el marco de las actividades del 8 de marzo. Se nos corrió un poco la fecha, pero es en el marco de las iniciativas que está organizando la universidad por el 8 de marzo. El objetivo principal de la mesa es contribuir a la reflexión sobre la importancia de los cuidados en la universidad y en particular sensibilizar sobre la dimensión de género de los cuidados. Para ello hemos hecho una difusión amplia a las autoridades de la universidad y al público en general. Invitamos a intercambiar con ustedes a dos investigadoras con amplia trayectoria en la temática. Por un lado, Karina Batiani, quien es doctora en Sociología, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales, secretaria ejecutiva de Claxo, integrante de la Junta de Gobierno del International Science Council y autora de numerosas publicaciones sobre desigualdades sociales y de género, bienestar social, cuidados y trabajo. Y a Soledad Salvador, quien es magíster en Economía, secretaria ejecutiva de CIEDUR e investigadora del área de Desarrollo y Género, es miembro de la Red de Género y de la Red Procuidados en Uruguay. Ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones sobre economía del cuidado, el empoderamiento económico de las mujeres, las desigualdades de género en el mercado laboral y las políticas de cuidado, así como asesorías a diversos organismos internacionales y nacionales. Bueno, esperamos que los aportes de la mesa sirvan para nutrir las iniciativas que está actualmente transitando la universidad y los diversos servicios, así como las iniciativas futuras, y sobre todo que informe la toma de decisión en los órdenes y en los diversos servicios, así como en las comisiones que funcionan dentro de nuestra casa de estudio. Para iniciar le damos la palabra al rector, Rodrigo Arim, le agradecemos su participación hoy y lo liberamos luego porque sabemos que ya tenía agendada otra actividad. Así que, bueno, muchísimas gracias, rector, por aceptar la invitación y la palabra es suya. Gracias, Cecilia. Permítame empezar por la última parte de la introducción que hacía Cecilia Tomasini, que tiene que ver con la necesidad de que la Universidad de la República tenga una base informacional y de análisis que le permita diseñar, construir y proyectar un sistema de cuidados en la institución. Estamos en una etapa embrionaria, yo diría, de la instrumentación y del diseño de un sistema de cuidados universitario. Y esto tiene algún contraste con lo que es la historia de la propia institución. Los sistemas de bienestar universitarios, muy caros para la propia Universidad de la República, que puede uno rastrear sus orígenes hasta en el rectorado de Casinoni hasta la fecha, por supuesto con el interregno y la interrupción que presupuso la dictadura cívico-militar en Uruguay, tuvo en el bienestar universitario y en el conjunto de políticas de bienestar universitario un intento fructífero para construir una matriz de políticas que permitiera mejorar las condiciones de estudio fundamentalmente, pero también de trabajo en la institución. De estudio en el sentido de reconocer vulnerabilidades y desigualdades de base, de trabajo, al reconocer también que los ámbitos de trabajo son ámbitos en donde la constitución del bienestar no es obvia y se requieren también aproximaciones a necesidades que son distintas de trabajadoras y trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles eran los instrumentos? ¿Cuáles son los instrumentos que hasta el día de hoy tenemos en la Universidad de la República para atender el problema del bienestar? Tienen un componente, en primer lugar, muy centrado y autocentrado en la persona en el momento que vive la institución. Y muy mirado desde la perspectiva de requerimientos de apoyo asociados a vulnerabilidades de corte económico. Económico-financiera, diría, la ausencia de algunos recursos. Entonces tenemos un viejo sistema de becas de alimentación, con los 2 comedores universitarios operando en Montevideo, donde de alguna manera sale al encuentro de la necesidad de asegurar el alimento para los estudiantes en contextos distintos cuando vienen a Montevideo. Acá también hay cierta desactualización de la propia matriz. Son sistemas que están pensados para una universidad que funcionaba en Montevideo y para estudiantes que migraban fundamentalmente al interior de Montevideo. Ya la propia estructura de la institución supera este enfoque para empezar el programa de bienestar. Con sistemas de becas, de materiales, de transporte, nuevamente, con un foco en lo que son las desigualdades geográficas, algunas becas económicas, en el entendido de complementar vulnerabilidades de estas características para que los estudiantes puedan desarrollar su formación en la institución. Algunas becas de vivienda, en el entendido también que la vivienda puede ser un problema porque la movilidad en el territorio genera dificultades para poder ser afrontadas por las familias. Y esa matriz originaria de la época de Casinoni, yo diría que permaneció casi que incambiada hasta la fecha.
se desarrolló en forma extensiva, pero no se pensó su rediseño ni se complejizó las necesidades que tenía que cubrir tanto el personal docente como de trabajadores y trabajadoras como de estudiantes en general. De alguna manera, los rasgos constitutivos de nuestras políticas de bienestar universitario pueden ser rastreados hacia lo que son las fines de los años 50 y comienzos de los años 60. Con desarrollos que tienen que ver con esa dimensión particular. Muchos actores sociales y actores académicos, entre ellos sin duda Karina y Soledad, por lo cual no voy a entrar en el fondo del tema porque sería ingresar en análisis que tanto Karina como Soledad están en muchas mejores condiciones que yo para poder plantear, han ubicado el problema de los cuidados como un tema central. Actores sociales y actores académicos hace un tiempo relativamente prolongado. Y la institución, la Universidad de la República, ha demorado mucho en incorporar esto como una dimensión relevante para pensar nuestras políticas institucionales. De alguna manera, ese modelo universitario que atendía a la persona en la institución y se preocupaba fundamentalmente por la desigualdad de corte geográfico, no exclusivamente, pero de corte geográfico, y que atendía a la movilidad desde el interior de Montevideo, tenía una forma de pensar y razonar, tiene una forma de pensar y razonar que no incorpora la dimensión de cuidados, y en particular la dimensión de desigualdad en términos de género que presuponen los cuidados. Eso es algo que la institución, lo hemos discutido, de hecho, en la última campaña rectoral estuvo presente, por ejemplo, en la discusión, y lo ha discutido el Consejo Electoral Central hace relativamente poco tiempo con una iniciativa que voy a terminar de hablar al respecto. ¿Sí? Es la necesidad de reconfigurar esta matriz, reconfigurarla profundamente, en varias direcciones distintas, pero en particular porque tenemos la obligación institucional de construir dispositivos de cuidados acordes y adecuados para las necesidades de las comunidades universitarias, y en particular de las mujeres que integran nuestras comunidades universitarias en distintos roles. Ahí, por supuesto, tenemos una restricción financiera, pero también tenemos una restricción importante, por eso lo que plantea Cecilia para mí es bien relevante, de pensar cuáles son los mejores dispositivos que podemos diseñar, construir y financiar en la actual realidad. Como suele pasar en estas instancias, los propios actores universitarios tienden a tener la iniciativa en muchos casos. Y tenemos algunas iniciativas bien valiosas en la institución que tienen apoyo institucional, pero que fueron originadas en diseños y respuestas de las comunidades universitarias. Para citar solamente dos con características muy distintas, tres si quieren. Quizás la más elaborada, Paysandú. ¿Sí? El propio desarrollo de la universidad en Paysandú, en territorio, generó, y eso es parte del diagnóstico que hacen los propios docentes involucrados, genera un problema en donde comunidades de universitarios relativamente jóvenes migraron a Paysandú, de alguna manera también pierden el vínculo directo con sus familias de origen, son padres y madres que desarrollan sus actividades académicas en el territorio no hay dispositivos de cuidado razonables para que permitan la compatibilización entre investigación, docencia y la vida universitaria con el cuidado, y diseñan al interior de la estación experimental Mario Casinoni, ¿sí?, un sistema de cuidados para niños pequeños, que está abierto a toda la comunidad universitaria en ese contexto particular. De una manera extremadamente compleja, y yo diría muy absorbente por parte de quienes lo hacen, que además son fundamentalmente mujeres. Hoy la Universidad de la República está apoyando esa iniciativa, con recursos, ¿sí? Pero también tenemos un problema de viabilidad de largo plazo de un dispositivo de esta naturaleza. Con otras características, las facultades sociales también han desarrollado un dispositivo, ¿sí?, que tiene que ver justamente con permitir fundamentalmente a estudiantes y docentes el desarrollo de la formación en horarios en donde habitualmente los sistemas educativos no brindan espacios institucionalizados para los niños, y hay experiencias un poco más difusas, me refiero en el tiempo, que tienen que ver con centros de recreación, que se han repetido en varias ocasiones en los últimos años en distintos servicios universitarios. ¿Qué muestra esto? Muestra esto la demanda, la necesidad, la obligación que tiene la universidad de reflexionar, pensar, diseñar y el encuentro de construir sistemas de cuidados adecuados. En una universidad que además es 10 veces más grande de lo que era en la era de Casinoni. Tenemos 140.000 estudiantes, tenemos 10.000 docentes, 6.000 funcionarios, distribuidos en todo el territorio nacional, con lógicas que no pueden descansar exclusivamente en la dimensión de cubrir las
vulnerabilidad que implica el traslado del territorio, que es el eje central del sistema actual de nuestro bienestar. O sea, el sistema de cuidados o los cuidados son la piedra angular donde debe descansar la reestructuración de buena parte de nuestras políticas en esta dimensión. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, porque posiblemente no haya respuestas únicas a este, porque tenemos que incentivar el acuerdo entre los servicios. No es razonable que cada una de las facultades en el cordón, donde tenemos cierta densidad de facultades, tenga un sistema exclusivo de cuidado desconectado del resto. Entonces tenemos que también incentivar acuerdos con otras instituciones y actores en los territorios que permitan brindar densidad y sustentabilidad en el tiempo con prestaciones que sean adecuadas, ¿sí?, al respecto. Más allá también de, por supuesto, actuar sobre las dimensiones que tienen que ver con promover mecanismos de cuidados que sean equitativos desde el punto de vista de la distribución de esas cargas. Pero esto presupone también pensar qué sistema de cuidados requiere la Universidad de la República en cada uno de los espacios territoriales que estamos ocupando hoy, que son muy diversos. Mismo Montevideo, no es lo mismo pensar un sistema de cuidados para veterinaria en su locación actual que pensarlo para el eje de lo que puede ser Facultad de Medicina y Facultad de Química. O pensar lo mismo para Sayago, en Facultad de Agronomía. O sea, de alguna manera tenemos que incorporar esas dimensiones. ¿Qué ha hecho la Universidad de la República? Ha definido, pese a que no tuvo incrementos presupuestales asociados a esto, ha definido redireccionar algunos recursos, pocos recursos, para ir al encuentro de esta necesidad. 15 millones de pesos. Y tenemos que ir por más por esto. Y este año en particular vamos a financiar algunos dispositivos, pero vamos a hacer un llamado para que los servicios y las comunidades académicas, apoyados con información, por eso es tan valioso el tipo de instancias que están planteándose el día de hoy, nos permitan, nos aporten ideas sobre cuáles son, qué tipo de dispositivos tendríamos que promover, con qué características, con qué prestaciones en cada uno de los territorios que ocupa la institución. Eso está en marcha, va a estar en marcha ahora, fue aprobado el día de ayer el Consejo Ejecutivo Central, ¿sí?, como hoja de ruta para este 2022, y vamos a tener que además densificar los aportes que realizamos a ese fondo. Eso es una obligación institucional que implica también un proceso de reconfiguración donde toda la temática de cuidados debe ocupar un espacio central en lo que son las políticas institucionales de bienestar más en general. Muchas gracias. Me voy a quedar un rato, Cecilia, hasta a escuchar a las colegas, cuando se haga mi hora para retirarme a la otra reunión, que también por Zoom, por suerte, me retiraré, pero voy a escuchar un rato a Karina Soledad. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. A continuación le damos la palabra a las panelistas para luego abrir el debate al público presente. Vamos a estar recopilando sus preguntas en el chat de Zoom y en el chat de YouTube también, donde estamos con transmisión en vivo. Aprovecho para contarles que el material que genere la mesa va a ser sistematizado, discutido y publicado en una relatoría a cargo de Valentina Perrota, como forma de insumo para el trabajo de las comisiones a futuro, así que gracias a Valentina, que está conectada acá también por este esfuerzo. Y bueno, y le doy la palabra entonces a Karina Battiani. Bueno, cada panelista tiene 25 minutos para su presentación. Gracias, Karina. Gracias, Cecilia, y bueno, la verdad que me da una alegría profunda estar en este espacio que se enmarca en las actividades de marzo, mes de las mujeres. Me da una alegría además escuchar a Rodrigo y, bueno, los planteos que está realizando en términos del compromiso hacia un avance significativo de nuestra Universidad de la República con este tema. Y desde ya quiero, antes de hacer uso de la palabra, agradecer además el trabajo que viene haciendo la Comisión Abierta de Equidad de Género y la Comisión de Cuidados de la UDELAR, porque creo que, bueno, los documentos que han circulado, las posturas que han planteado, han empujado significativamente este tema, del cual yo tengo la profunda convicción personal y académica de que es uno de los nudos críticos de la desigualdad de género a nivel social y también, por supuesto, en nuestra Universidad de la República. Y desde ya saludar a las autoridades universitarias que están presentes en esta jornada. Se me pidió que comenzara por, bueno, hablar de la organización social del cuidado. A mí me gustaría recorrer esta idea de la organización social del cuidado y plantear justamente algunas políticas posibles y los desafíos y tensiones que eso puede generar
aterrizándolo en el ámbito específico de la Universidad de la República. Comencemos entonces por decir algo que muy probablemente todos y todas quienes están asistiendo a esta mesa hoy ya conozcan, pero es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados? Por suerte ahora lo tenemos que aclarar mucho menos, porque es un tema que ha ingresado en la agenda pública del Uruguay, en la agenda universitaria, como escuchábamos recién al rector de la universidad. Pero de todas maneras lo voy a recordar, ¿verdad? Y voy a recordar entonces una definición que hemos trabajado y construido desde el grupo que coordino en la Facultad de Ciencias Sociales, que hace ya unos 20 años que viene trabajando e investigando en torno a este tema, y que es también la definición que con algunos retoques tomó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la política pública del Uruguay, para definir justamente esta idea de cuidado. Hablamos de cuidado cuando nos referimos a esas acciones de ayudar a una persona dependiente, a un niño, una niña, una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana, es decir, para todas aquellas actividades que contribuyen a su desarrollo y al bienestar en su vida cotidiana. Y decimos, siempre desde nuestro grupo en la facultad, que esta idea de cuidados por lo menos involucra tres grandes dimensiones. Y esas tres grandes dimensiones son una primera dimensión material, que tiene que ver concretamente con el trabajo de cuidados, es decir, con las actividades concretas que implica cuidar, por ejemplo, un niño o una niña o a una persona dependiente. Implica también una dimensión económica, un costo, si ustedes quieren, en términos de asumir el cuidado de ese niño, niña o persona dependiente, un costo directo o indirecto desde el punto de vista económico. Y también una tercera dimensión que tiene que ver con la dimensión más emotiva de los afectos, de los sentimientos, del cuidado psicológico que implica ese vínculo justamente afectivo, emotivo, sentimental. Y que estas tres dimensiones tenemos que tenerlas en cuenta y que son las tres dimensiones en las que se ha venido avanzando en términos de conocimiento en Uruguay, en términos de investigación y también en términos en algunas de ellas en términos de política pública, tanto a nivel nacional como en experiencias que pueden darse a nivel local o a nivel de instituciones del ámbito privado y del ámbito público. Entonces, recordemos que cuidar implica esto, un trabajo, implica un costo económico, implica ese vínculo más del orden de lo afectivo, emotivo, etc. Además, sabemos muy bien que las actividades de cuidado pueden desarrollarse básicamente de dos maneras, de manera, digamos, remunerada, de manera paga, o de manera honoraria, no remunerada, y estas actividades pueden darse en dos grandes ámbitos, dentro de la familia, puertas adentro, como diría María Ángeles Durán, o fuera de la familia en medio, por parte de algunas instituciones de distinto orden, públicas, privadas, etcétera, etcétera. Evidentemente, la naturaleza de la actividad de cuidado va a variar en función de estas características, si se hace de manera paga o no paga, dentro o fuera de la familia. Pero además, también decimos, y creo que esto es muy importante, que una de las especificidades del cuidado es esta idea de lo relacional, es decir, que se trata en sí mismo de una relación que se establece como mínimo entre quien cuida y quien es cuidado, pero que involucra también otras relaciones sociales, y esta idea de lo relacional es muy importante, entre otras cosas, porque determina una de las características del cuidado, que es esta idea de la interdependencia, es decir, que todos y todas somos interdependientes y que en definitiva a lo largo de nuestro ciclo vital vamos a ir atravesando distintas situaciones, algunas en las que seremos cuidadores, cuidadoras, y otras en las que seremos personas cuidadas, es decir, que tendremos perdón, necesidades de cuidado. Podríamos detenernos en muchas de las características de estas actividades del cuidado, pero simplemente me voy a detener en lo que hoy caracteriza a las actividades de cuidado en Uruguay,
y es que a pesar de que existe un sistema nacional integrado de cuidados, una política pública de cuidados, todavía el cuidado en nuestro país sigue siendo un cuidado esencialmente femenino, es decir, lo realizamos las mujeres en más de un 80% de las actividades de cuidados del país, de todas las actividades de cuidado están realizadas por mujeres, y además sigue siendo una tarea principalmente, digamos, en el ámbito de lo familiar. La mayoría de las necesidades de cuidado se cubren en el ámbito de las familias, y cuando decimos en el ámbito de las familias es por parte de las mujeres de esa familia y de manera no remunerada, es decir, sin recibir una remuneración. Todos estos datos surgen de las encuestas de uso del tiempo, que por cierto, cabe recordar también en los avances de la Universidad de la República que el comienzo de los estudios del uso del tiempo en el Uruguay fueron por parte de la Universidad de la República, ¿verdad? La primera encuesta, 2003, fue una encuesta financiada completamente con fondos universitarios de la CSIC, y eso es bueno tenerlo presente. Hoy, por suerte, es una encuesta que ya está integrada al Sistema Estadístico Nacional, que ya se ha hecho por parte del INE y otras instituciones del orden público de Uruguay. Estos datos que estoy manejando, no me voy a detener en ellos, pero vienen de esta trayectoria de los estudios de uso del tiempo. Entonces, es una tarea femenina, es una tarea que se realiza dentro de los hogares por parte de las mujeres y esencialmente de manera no remunerada. Y cuando se hace de manera remunerada, porque por supuesto que hay actividades de cuidado remuneradas, también mantiene las características de ser principalmente femeninas, es decir, quienes la realizan en el ámbito de lo remunerado, léase trabajadoras domésticas en los hogares que cumplen estas funciones, léanse trabajadoras del sistema de educación inicial y algunos otros ejemplos, son mayoritariamente, abrumadora y mayoritariamente mujeres. Creo que eso es importante tenerlo presente porque es en definitiva lo que nos está mostrando cómo está organizado socialmente el cuidado en nuestro país hoy. Si dibujáramos ese famoso diamante del cuidado, veríamos la desproporción justamente entre los 4 ámbitos que se identifican allí, que son Estado, familia, comunidad y mercado, donde prácticamente toda la carga del cuidado está sobre las familias, muy poco en el ámbito estatal y luego también una participación importante en el sector privado de la economía. Tenemos entonces que tomar estos puntos como puntos de partida y también algunas de las definiciones que el sistema de cuidados como política pública tomó, por ejemplo en el año 2017, que establece la necesidad de entender el cuidado tanto como un derecho, como una función social y que implica la promoción de la autonomía personal, la atención y la asistencia a las personas en situación de dependencia y que constituye el conjunto de acciones que la sociedad lleva a cabo para procurar el desarrollo integral y el bienestar cotidiano de quienes se encuentran en esa situación de dependencia y necesitan la ayuda de otras personas para hacer las actividades de la vida diaria. Esto está tomado textual de lo que han sido las definiciones y los avances del sistema de cuidados. Como ven, es una definición muy similar a la que justamente impulsamos y construimos desde la Universidad de la República para promover esta discusión a nivel nacional. Se ha integrado como una noción muy importante en términos, bueno, por supuesto de investigación, yo defiendo la tarea de investigación en torno a estos temas, pero también en clave de política pública. Y eso desafía también la lógica con la que se organizan algunas políticas públicas en nuestro país. Me refiero a las lógicas sectoriales, porque el cuidado desde esta perspectiva desafía esa sectorialidad de la política social, claramente obligando al diálogo amplio entre por lo menos las políticas del ámbito de lo social, las educativas, las políticas de salud, las políticas económicas, las laborales y un largo etcétera.
Entonces, creo que estos puntos es importante tenerlos presentes. Sabemos además que en el cuidado, y por eso insistimos que es una dimensión crítica de la desigualdad de género, para mí el nudo central de las desigualdades de género, se entrecruzan muchas dimensiones que son esenciales a las políticas de desarrollo tanto a nivel nacional, pero también esto se puede trasladar al nivel institucional, y por qué no, cuando decimos al nivel institucional, a nivel de la institución Universidad de la República. Se entrecruzan dimensiones vinculadas a las desigualdades de género, a las desigualdades socioeconómicas, a las, digamos, matrices o dimensiones de la protección social, a los derechos humanos en términos también más generales, cuando entendemos justamente el cuidado como un derecho, ¿sí? Y también cuando entendemos al cuidado como uno de los pilares del bienestar social. Y en ese punto, permítanme mencionar entonces lo que estaba planteando el rector de la universidad en términos de la necesidad de incluir la dimensión del cuidado dentro del sistema de bienestar universitario. Bueno, allí el camino sería quizás justamente incluir el cuidado como un pilar, así como se ha discutido a nivel del bienestar social en sentido más amplio, incluirlo también como un pilar del sistema de bienestar universitario. Y eso obligará, mejor dicho, claramente a la transformación de lo que es el sistema actual de bienestar universitario, como bien afirmaba el rector en su intervención. Ahora bien, en este marco, digamos, en este marco de organización social de los cuidados, tenemos que entender entonces esta idea de los cuidados como un derecho, como la idea del cuidado como un derecho asumido colectivamente y por lo tanto prestado por medio de servicios que tiendan a maximizar la autonomía y el bienestar de las personas, de las familias, de los hogares, y donde el Estado en sus distintos niveles tiene una directa competencia y directa, digamos, responsabilidad, competencia en el sentido de responsabilidad. Y allí surge entonces la idea del desarrollo de políticas de cuidado, de políticas públicas de cuidado, que claramente lo que pretenden es redistribuir, revalorizar y reformular esta idea de base de los cuidados. Redistribuir en términos justamente de entender que esto es una responsabilidad colectiva, que no es una responsabilidad solamente de las mujeres y que no es tampoco una responsabilidad a nivel individual, es decir, que cada uno, cada una se arregla como puede y puertas adentro resolviendo con la red de recursos que pueda tener, cómo atiende sus necesidades de cuidado, sino entender que esto es una responsabilidad colectiva. Y cuando nosotros en general en el ámbito de la política pública hablamos de temas que son colectivos y que se reconocen socialmente como colectivos, bueno, claramente allí es que deben intervenir las políticas públicas, ¿verdad? Para dar respuestas colectivas y no individuales a esos problemas. Entonces, la necesidad de redistribuir, la necesidad también de revalorizar, que tiene que ver con darle a los cuidados el lugar que se merecen, es decir, el lugar que se merecen en términos de la dignificación de los cuidados y de reconocer a los cuidados como una dimensión esencial del bienestar a nivel individual y a nivel social, revalorizar social y económicamente también los cuidados. Y por último, esta necesidad de reformular, y es reformular remite, digamos, a romper esta idea de los cuidados asociados casi que exclusivamente a lo femenino y al ámbito de las familias. Entender esta reformulación que cuestiona, por cierto, de manera absolutamente directa la división sexual del trabajo que hoy impera en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Que es por medio de esa división sexual del trabajo que se nos asigna a las mujeres el rol de cuidadoras principales en nuestros hogares. Cuando entramos entonces en el terreno de las políticas a nivel internacional y también en Uruguay, se reconocen, en general se reconocen tres tipos de políticas, a mí en realidad me gusta hablar de cinco,
siempre, y creo que aquí, con estas 5 que voy a mencionar, podemos empezar a pensar o a imaginar algunas políticas concretas para la Universidad de la República. Las 3, digamos, con las que se está trabajando principalmente a nivel internacional son lo que se conocen como las políticas de tiempo, tiempo que permita justamente compatibilizar, articular las cuestiones del cuidado con las otras dimensiones de la vida y claramente con el trabajo remunerado. Ejemplos allí son las políticas de licencias, para poner un ejemplo solamente. Después políticas de servicios, servicios de cuidados, ¿verdad? Sean estatales, sean mercantiles regulados, sean comunitarios, servicios que atiendan las necesidades de cuidados. Y por último, en las 3 que más o menos se manejan a nivel internacional, las políticas en términos de prestaciones, para decirlo muy clarito, beneficios monetarios, ¿verdad? Bonos, vouchers, beneficios monetarios, para que las personas, las familias puedan resolver por medio de esas prestaciones sus necesidades de cuidado. Nosotras creemos que es necesario agregar 2 más. Una son las políticas culturales, que trabajen directamente sobre la modificación de la división sexual del trabajo y sobre la redistribución del cuidado y la redistribución de los roles. Es decir, esta idea de romper el cuidado con lo femenino y mostrar cómo los varones también tienen mucho que ver con este tema y están convocados a ser participantes activos en las políticas o en las tareas de cuidado. Y bueno, y una quinta que quizás no se aplica al ámbito concreto de la universidad, que tiene que ver con las políticas de empleo y formación en términos de la valorización de los empleos y las formaciones asociadas al cuidado remunerado, para que no se repitan errores como hemos hecho en el pasado en este país, por ejemplo, con el trabajo doméstico. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la UDELAR? Y me voy a concentrar allí en los minutos que me quedan. Bueno, recordemos lo que vimos hace unos minutos sobre el Sistema Nacional de Cuidados y reflexionemos a partir de esa definición general del Sistema Nacional de Cuidados como política pública del Uruguay, bueno, la necesidad también de incorporar la idea de la corresponsabilidad institucional en materia de cuidados, es decir, ¿qué quiere decir esta frase? Que la Universidad de la República es corresponsable de, o debería ser corresponsable en materia de cuidados en términos de la población que le compete, ¿verdad? Que son todas aquellas personas que de una forma u de otra estamos vinculadas a la Universidad de la República, como trabajadores, trabajadoras, estudiantes, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con también que la universidad rompa con esa visión de que el cuidado es un problema privado de las familias, de las mujeres, de las estudiantes, de las docentes, etcétera, etcétera, y asuma su rol corresponsable como institución pública en esta materia. Para eso tenemos que mirar y analizar, y sé que la universidad lo está haciendo y el rector lo decía en su intervención, y además conozco los documentos que se han producido por parte de la CAEF, por parte de la Comisión de Cuidados y también por parte de otros actores universitarios como ADUR en su última convención que planteó este tema. Para eso tenemos que tomar las desigualdades de género y colocarlas en el centro y empezar a ver cómo podemos romper con esta idea de esas prácticas naturales que asignan a las mujeres la tarea de cuidado y que está demostrado en muchísimos estudios que no voy a citar aquí, empezando entre otros también por la tesis de Cecilia, quien estaba haciendo la introducción de esta jornada, la tesis de maestría, ¿verdad? Cómo la temática del cuidado se coloca en el centro de las desigualdades que sufrimos las mujeres en el ámbito universitario. La cuestión del cuidado asociada específicamente al ejercicio de la maternidad o el ejercicio del rol reproductivo por parte de las mujeres y que tiene consecuencias directas sobre las trayectorias académicas, científicas y laborales de las mujeres. Digamos, los estudios que hay disponibles, que ustedes les pueden consultar, nos muestran con mucha claridad
esa, digamos, discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito académico producto de esta circunstancia. Obviamente esto asociado principalmente al ciclo vital reproductivo y al ejercicio del rol de la maternidad en aquellos, digamos, cuando los hijos, hijas tienen edades pequeñas, menores a los 6 años y sobre todo de manera mucho más crítica en el tramo de 0 a 3. Y esto tiene consecuencias institucionales y también es una de las explicaciones posibles a la disparidad que vemos en la pirámide de la estructura de cargos docentes de la Universidad de la República, donde vemos claramente una participación mayor de las mujeres en los grados más bajos y a medida que se avanza en los grados, ¿verdad? Los 3, 4 y 5, cómo se va disminuyendo la participación de las mujeres. Tenemos entonces que desde la universidad plantearnos este tema como un tema central y plantear allí también algunas medidas posibles. Me quiero concentrar en eso porque creo que puede ser el espacio, digamos, para la discusión posterior, ¿verdad? Son muchas las medidas que podrían impulsarse, pero claramente la universidad tiene que tener un papel muy activo, lo está teniendo en algunos servicios, así lo planteaba Rodrigo en su intervención, y en mi facultad es uno de los casos, la de Ciencias Sociales, pero tiene que plantear un sistema de cuidados orientado a los 0 a 3 años de manera urgente, ¿sí? Allí tenemos un tema crítico que afecta no solamente a las docentes y a las funcionarias, y a las docentes obviamente de los grados más bajos, por cómo se correlaciona con la edad la tenencia de hijos, sino también a las estudiantes en sus procesos de formación de grado y de posgrado. Entonces tenemos que necesariamente avanzar en diseñar un sistema de cuidados universitarios orientado a los 0 a 3. Esto no quiere decir dejar los otros tramos fuera, pero si uno tiene que priorizar en contextos de escasez de recursos, este es un punto absolutamente central. Recordemos que la universidad ya tuvo en el pasado, antes de la dictadura, una experiencia también en este sentido, ¿verdad? En aquella guardería, como se le llamaba en esa época, del Hospital de Clínicas. Guardería, por favor, hoy lenguaje desterrado, pero así se le llamaba en ese momento. Bueno, tenemos que retomar ese tipo de prácticas con las complejidades que planteaba el rector de que hoy, bueno, la universidad no es Montevideo, está descentralizada y tiene distintas realidades desde el punto de vista territorial. Además, incluir también sistemas de cuidado y de recreación orientados a los niños mayores de 3 años y hasta los 12 años, probablemente como las experiencias que se están realizando de manera parcial en, por ejemplo, las facultades sociales, con el centro de cuidados y a contraturno, es decir, para cuando estas personas, estos niños, niñas que no están en el sistema de educación formal, que empieza a los 3 años justamente, bueno, tengan alternativas para las estudiantes que cursan en la tarde-noche, para las docentes que damos clases en la tarde-noche, etcétera, etcétera. Además, creo que es necesario también avanzar en una revisión, en un ajuste de la normativa universitaria que existe en este momento, ¿verdad? Que contemple la dimensión de cuidados para toda su población, para estudiantes, docentes y también para funcionarios, funcionarias no docentes. ¿Qué quiero decir con revisión y ajustes en la normativa existente? Bueno, vuelvo a lo que decía de las políticas más generales, ¿verdad? Políticas de tiempos y políticas de servicios. Allí hay un capítulo claro a revisar que es el de las licencias. Por supuesto que está regido por lo que son las licencias a nivel nacional. La universidad no es un ente que no se rija por esa normativa, pero puede avanzar en normativa específica para su población que implique revisar ese capítulo de las licencias, incluir las licencias por cuidado, y no solamente para la población infantil. No nos olvidemos del Uruguay, país envejecido, y la necesidad también de cuidados de otras poblaciones, claramente de personas mayores dependientes, y incluir allí capítulos específicos de competencia universitaria en políticas de tiempo, por ejemplo, asociados a las licencias.
pero también revisar normativas que se ha hecho, y se han hecho avances, digamos, parciales, lo ha hecho la CSIC en algunos casos, la Comisión de Posgrados, en fin, hay varios ejemplos, pero esto tiene que ser universal a toda la universidad, revisar la normativa de concursos y las normativas de evaluación del personal, docente y no docente, en clave de cuidados. Y entender esta dimensión de los cuidados en los procesos de evaluación de las personas que trabajan para la Universidad de la República. Por ejemplo, teniendo en cuenta en el caso de los concursos universitarios, que son nuestra modalidad de ingreso y de ascenso a la institución, bueno, que se contemple en algo tan sencillo como la extensión de las pruebas, la temporalidad de esas pruebas, la cuestión asociada a los cuidados. Por ejemplo, colocar, un ejemplo concreto, colocar un cuidado, perdón, un concurso de ascenso docente, no sé, aspiración a un grado 3, por decir cualquier cosa, ¿sí? En un periodo de vacaciones escolares, sin duda va a dejar en desventaja a las mujeres que se presentan a ese concurso en relación a los varones, por lo que hoy son las prácticas a nivel de los hogares de quien se hace cargo del cuidado de los niños. Entonces no cuesta nada, ni siquiera cuesta dinero eso, pensar el momento en que se aplican esas pruebas para el tiempo de preparación y de la presencia de las personas que van a concursar. Es algo muy sencillo, pero que hoy no se tiene en cuenta, ¿sí? Por poner un ejemplo chiquitito. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Leer la normativa de concursos y reflexionarla a partir de los cuidados. También impulsar nueva normativa que contemple esta dimensión. Se avanzó, la Comisión de Posgrados hoy, por ejemplo, lo considera la prórroga de las becas cuando hay licencias por maternidad, que antes no lo hacía, quizás en plazos muy cortos, quizás hay que pensar en plazos más amplios, pero hay que seguir trabajando allí. Asimismo, también hay que tener esta mirada desde la cuestión de los cuidados cuando hacemos evaluaciones de los currículums, de las trayectorias de las personas. Sabemos muy bien que la maternidad marca de manera muy clara las trayectorias de las mujeres trabajadoras, en todos los ámbitos, también en el ámbito académico. Entonces, tenemos que ser capaces, cuando hacemos esa evaluación, de preguntarnos, al menos en el proceso de evaluación, qué ha ocurrido con la carga de cuidado de esa persona que estamos evaluando. ¿En qué situación de cuidados está esta persona? ¿Sí? Para ver cómo podemos establecer mecanismos diferenciales de evaluación en función de esa carga de cuidado. Asimismo, pensar mecanismos, como decía, de corrección de esas prácticas. En definitiva, porque creo que ya, no miré el tiempo, Cecilia, siempre lo hago, hoy me olvidé, creo que ya me estoy acercando al final de los 25 minutos que me diste, creo que la universidad efectivamente puede ser un actor clave en este momento de implementación de las políticas de cuidado en Uruguay. ¿Por qué digo en este momento? Porque sabemos muy bien que a nivel nacional el sistema de cuidados no está avanzando, más bien está retrocediendo como política pública, producto de una serie de recortes presupuestales y de decisiones que se han tomado sobre la implementación de alguna de las políticas que están vigentes. Bueno, la universidad podría ir a contrapelo de eso y hacer una política activa de diseño de dispositivos, tiempos y servicios y demás, y políticas de cuidado en su institución que permita demostrar cómo esto puede impactar positivamente en términos de igualdad de género a nivel de la institución. Sin duda quedan muchos puntos para pensar, para desarrollar, pero creo que instancias como estas, o como esta mesa, son claves para disparar o para acelerar, porque ya el proceso comenzó, el proceso de inclusión de manera sustantiva de las políticas de cuidado en la institución universitaria. Y termino con lo que empecé. Realmente me da una alegría profunda saber que este tema ocupa un lugar central en la agenda universitaria, bueno, que hemos venido impulsando durante tantos años. Gracias por escucharme.
Muchísimas gracias a vos, Karina. Bueno, nos deja muchas puntas para retomar en el debate tu presentación y le doy la palabra a Soledad Salvador para continuar. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. También es un honor estar acá, compartir, bueno, con ustedes, sobre todo por la Comisión de Cuidados y la Comisión de Género, que es una buena iniciativa, una excelente iniciativa, y también aprovechar que tenemos al rector de la universidad, que es muy consciente de estos temas, y creo que va a haber un buen avance y un buen ejemplo también para otras, ¿no? Universidades del país que capaz están muy lejos todavía de ponerse a hablar de estos temas. Yo quería hacer como un enfoque justamente complementario, por decirlo de una forma, porque me pedían más bien esto de pensar como desde la economía, también cómo importa todo este tema, ¿no?, de los cuidados y por qué es tan importante también desde el punto de vista económico. Y bueno, y un poco también lo que hemos trabajado desde la economía feminista, ¿no?, sobre este tema, vinculado a justamente mujeres universitarias o con nivel de grado terciario, que es bueno, lo que importaría en este caso sobre todo. También viendo impactos que tienen en ellas estos temas de género en la desigualdad, como recién decía Karina, que se verifica en el mercado laboral y después, bueno, claramente en su lugar, ¿no?, en los distintos lugares de toma de decisiones, etc. Para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la economía feminista? Estamos hablando de un enfoque que es alternativo, que es heterodoxo, claramente, que hoy en la Universidad de la República está incorporado como una materia opcional de quinto grado, que por suerte la cursan no solo economistas, sino también estudiantes, por ejemplo, de la licenciatura de desarrollo, quienes quieran acercarse a estas temáticas, y que bueno, que creo que es una buena vía de expansión de estos temas, sobre todo en un terreno tan arduo como ha sido desde siempre el enfoque económico, y donde la ortodoxia, por decirlo de una forma, tuvo, sobre todo en los 90, un empuje tan importante e impregnó como todas la organización, ¿no?, del sistema económico, todo pensado en función de ese objetivo, que es bueno, la liberalización de los mercados, la liberalización de las relaciones de trabajo, las relaciones laborales, flexibilizar. Yo hoy cuando hablo de la flexibilidad a veces en algunas instancias, y ahí alguien del movimiento sindical me dice, no nombres esa palabra, yo le digo, bueno, que justamente la nombramos en otro sentido, porque en este caso no estamos hablando de una flexibilidad desde los intereses de la empresa, sino de los intereses justamente de las trabajadoras y los trabajadores para conciliar con los cuidados, pero bueno, sabemos que hay temas que han dejado marcas y que hay que ver cómo se manejan para que no genere ese tipo de frustraciones en el avance de esta agenda. Entonces quería empezar con la explicación un poco de qué habla esta economía feminista. Y el enfoque lo que busca es, primero que nada, mostrar, ¿no?, que el sistema económico tal cual funciona actualmente tiene una lógica que es la lógica de la maximización del beneficio. Lo que plantea la economía feminista es transformar ese objetivo hacia la sostenibilidad de la vida. Y cuando hablamos de que el objetivo del sistema económico debe ser la sostenibilidad de la vida, estamos diciendo de la vida humana y ecológica, ¿no? Y creo que está bueno esta conjunción entre lo humano y lo ecológico, porque también ahí uno puede ver estos efectos, ¿no?, que ha tenido el desarrollo del sistema capitalista, del sistema económico, cuando no mira y no valora y no pone en plata estos recursos, tanto los recursos como hablaba Karina recién, que tiene que ver con los cuidados, o yo voy a hablar de un concepto un poco más amplio, que es el trabajo no remunerado, para incluir también el trabajo doméstico no remunerado, porque en esta visión estamos hablando de todo lo que hace a contracara del trabajo remunerado. Entonces por eso prefiero, para no confundir, hablar de trabajo no remunerado y remunerado, manteniendo el concepto que mencionaba Karina para los cuidados, y agregándole a eso solo el trabajo doméstico no remunerado, que también importa, y que bueno, la justificación, que a veces me dicen, bueno, hay diferentes definiciones de cuidados. Bueno, en realidad, la justificación de que la política pública se centre en primera instancia en los cuidados de las personas tiene que ver con que, primero, las sociedades no resuelven esos cuidados, y segundo, por más que el trabajo doméstico no remunerado, según encuesta de uso del tiempo, insume más tiempo del tiempo total que se destina a ese trabajo no remunerado que los cuidados en sí, ahí puede tener que ver con cuestiones de medición, pero en realidad los cuidados es lo único que uno no puede mover en el tiempo. O sea, no puedo decir, no, trabajo todo el día 8 horas y después de noche cuido a mis hijos. No, los cuidados de los niños tienen que ser en el momento que hay que cuidarlo, el cuidado de los dependientes en el momento que hay que cuidarlo, y justamente ese es el tipo de cuidado que colide, ¿no?, o genera tensión con el trabajo remunerado. El trabajo doméstico no remunerado
o sea, ahí hay que tener ciertas salvedades, porque a veces, sobre todo en personas que viven solas, etcétera, a veces es parte de un mismo cuidado, por decirlo de una forma, porque en un momento hablábamos con quienes estaban en el momento en la Secretaría de Cuidados, que bueno, que decir que la persona que le va a dar cuidados a otra la ayuda a comer, si no tiene la comida preparada, no tiene los alimentos para prepararla, también hay como un cierto déficit en esa mirada, pero bueno, esto es algo que después uno, en función de la implementación de la política, lo puede ir corrigiendo. Simplemente para que sepan que no es que hay dos definiciones, básicamente los cuidados de las personas es un cuidado, el cuidado del hogar, por decirlo de una forma, el trabajo doméstico no remunerado es otro, sumados ambos hablamos del trabajo no remunerado, que lo que se demuestra claramente, y también lo evidencian las encuestas al tiempo, es que es un tiempo que condiciona o está condicionado, ¿no? Las dos cuestiones funcionan a la vez con el trabajo remunerado. Entonces, volviendo a esto de las lógicas, ¿no? Que funciona y lo que queremos transformar, es decir, que la lógica capitalista lo que busca es la intensificación del uso de este trabajo remunerado, es la intensificación del uso del recurso humano, y esa intensificación del uso se da o por más tiempo, o por una remuneración que tiende a ser, bueno, lo mínimo imprescindible, por decirlo así, en términos económicos, ¿no? O sea, tratar de maximizar el uso de ese recurso humano lo más posible al precio más barato, y de última hay también una justificación económica donde se dice, bueno, tiene que ver esto de cuánto uno remunera en función de la productividad del trabajo, en función de las calificaciones, etc. Entonces, todo esto después viene a justificar también que, bueno, que el trabajo de cuidado se considera que es un trabajo que no requiere calificación, algo que también hay que transformar, como decía Karina, que es un trabajo poco valorizado porque se hace en forma gratuita. No, en realidad no se paga, no se remunera, pero no es gratis porque tiene un costo para quien lo hace. Entonces, todo eso dentro de la economía genera como estas tensiones, que es decir, bueno, empezamos a identificar, ¿no? Cuando las mujeres tienen un mayor nivel educativo, cómo efectivamente, si tenés una mejor remuneración en el mercado, terminas contratando más servicios de mercado, porque el costo que tienen estos servicios lo podés manejar, pero cuando tenés remuneraciones más bajas e ingresás al mercado laboral con menores calificaciones, claramente es difícil que puedas tercerizar esos cuidados en el mercado. Entonces, más adelante voy a hablar más de esto, de cómo colide también la mercantilización de estos servicios con las verdaderas posibilidades de transformar esa desigualdad de género que hoy impregna nuestra sociedad. Entonces, volviendo a la idea inicial de que lo que busca hacer este enfoque de la economía feminista es transformar esa idea, ¿no? De que la lógica debe... Hay alguien que está... Bueno, gracias. De que la lógica, ¿no? del sistema es la intensificación de ese uso, de ese recurso humano, de esas horas de trabajo remunerado, lo que busca esta otra mirada de la sostenibilidad de la vida es decir que no, que en realidad tenemos que ser amigables con esas dos formas de organización del trabajo, el remunerado y el no remunerado, y para eso se requiere, ¿no? avanzar en estas medidas de corresponsabilidad en los cuidados, para que el trabajo remunerado y no remunerado se puedan realizar, ¿sí? Pero las condiciones que regulan a ambos estén, como decía Karina, como que estén en sintonía, por decirlo de una forma, ¿no? No prime uno sobre el otro, no sea que, bueno, las normas que regulan el trabajo remunerado, por ejemplo, en el caso de la Universidad de la República, sean, ¿no? las que ya están definidas, que fueron definidas en un marco donde sabemos que está impregnado de este modelo de trabajador ideal, que le llamamos responsabilidades de cuidado, que es como se construye el sistema capitalista, ¿no? basado en una fuerza de trabajo básicamente masculinizada, donde depositaba los cuidados en las mujeres que lo resolvían dentro de los hogares. Lo que se da en los 90 es un ingreso masivo, por decirlo de una forma, de mujeres, ¿no? de mayor dedicación de las mujeres al mercado laboral, por distintas medidas, entre ellas el mayor nivel educativo de las mujeres, pero donde ellas mantienen este comportamiento, ¿no? donde se sigue invisibilizando esta carga de cuidados que tienen que afrontar, ¿no? Y bueno, y de última, ingresan al mercado laboral realizando esta doble jornada, ¿no? O sea, una sobrecarga de trabajo. Y viviendo estas discriminaciones, que hoy también ya mencionaba Karina, que bueno, se asumen como dadas, ¿no? Es así, ¿no? El mercado funciona así. Eso para mí es lo más difícil de transformar hoy actualmente en todo el sistema, no solo en el sector privado, claramente, ¿no? Mercantilizado, mercantilista, etcétera, sino también en la Universidad República, también en la organización hasta de las ONG, por decirlo de una forma, que son organizaciones a veces que están pensadas capaz que de otra lógica, también en el sector público. O sea, esto
impregna todo, ¿no? Y ahí es donde hablamos de los estereotipos de género, o sea, cómo pensar, cómo repensar estas normas, que a veces están escritas y otras veces no están escritas. Por eso me parece que en estas medidas de revisarse a la interna hay que revisar todo, ¿no? Hay que revisar lo que está escrito en términos de cómo son estas evaluaciones de desempeño o cómo es esta posibilidad de ascenso en los concursos, etcétera, sino también la práctica cotidiana, ¿no? En qué pensamos, ¿no? Cuando pensamos en que hay un desempeño más exitoso o menos exitoso. ¿Cuánto de esto pesa? ¿Y cuánto medimos de esto también? Yo me acuerdo que Judith Sut estuvo en la presentación de este trabajo que les voy a mencionar, que fue sobre el tema justamente de mujeres de nivel terciario, y queríamos investigar con Alma un poco más la explicación de esa brecha salarial que es mayor entre las mujeres de nivel terciario que en el resto, ¿no? Que en el conjunto de las mujeres. Y Judith en la presentación decía, es claro, yo antes de ir para acá pregunté en la CSIC si teníamos discriminado por edad y por sexo a las personas, ¿no? Para poder hacer una evaluación de este tipo, y en principio no estaba pensado. Entonces me di cuenta que tenemos que hacerlo. Yo creo que de ahí, nosotros fue en el 2015 que presentamos este trabajo a hoy, probablemente haya más información y tengan un buen conjunto de datos para trabajar mejor sobre esto, pero bueno, creo que ella ahí presentaba datos que son los que ya te muestran la evidencia, ¿no? Cuando uno identifica que en cualquier carrera, vamos a decir, profesional, las mujeres están significativamente representadas en los niveles bajos y empiezan a irse perdiendo cuando va ascendiendo la carrera, es que en el medio pasó algo, ¿no? Pasó algo que no es la elección libre, ¿no? No es la libertad de oportunidades que yo elijo lo que quiero hacer, es probablemente algún otro de traba, como decía Karina, puede tener que ver con la cuestión generacional, con los tiempos que se les da, y donde más bien, cuando nos cuestionamos cómo transformar esas normas, tenemos también que pensar que no es transformar normas para las mujeres, es transformar normas para las mujeres y para los varones, porque los varones también tienen responsabilidad de cuidado que tienen que atender, y ahí tenemos que ir, ¿no? A mostrar que esto tiene que ser así. Por eso también lo del cambio cultural es tan importante, y a veces es importante que lo muestren quienes hoy están en cargo de responsabilidad dentro de la universidad, ¿no? Si hay que hacer uso de una licencia parental, si hay que hacer todo ese tipo de cuestiones que uno a veces con el ejemplo educa, bueno, eso también tendría que ser parte de las preocupaciones que tengan dentro de la universidad. Para seguir entonces con cómo esto impregna, ¿no?, el sistema económico, el otro concepto importante que se maneja tiene que ver con esto de que cuando uno parte de esta desigualdad, ¿no? Partimos de que, bueno, básicamente los hombres se dedican al trabajo remunerado, tienen ciertos cargos más de decisión, obtienen mejores salarios, y las mujeres se dedican, capaz que, ¿no?, en tiempo global menor al trabajo remunerado. Hay una brecha de horas que es lo que no se ha logrado transformar, a pesar de esta mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, a pesar de su mayor nivel educativo, hay una brecha en horas que no se reduce en el promedio de horas de trabajo remunerado de hombres y mujeres. Y ahí lo que está sucediendo, ¿no?, en términos de la organización del sistema económico, es que la distribución primaria de recursos, ¿no?, que se da en la sociedad, solo por el hecho de dónde estamos trabajando, dónde estamos ubicados varones y mujeres, es desigual. Y a lo que queremos ir con estas propuestas, como las ya planteadas, es a que esa distribución se haga, ¿no?, se logre tener una distribución más equitativa entre el trabajo remunerado y no remunerado, para que esta distribución primaria de recursos ya sea más equitativa. ¿Qué quiero decir? Que cuando cobramos nuestro sueldo, cuando tenemos nuestro ingreso remunerado por la actividad que desarrollemos, sea sueldo, sea empresa, etcétera, ya haya una distribución más equitativa y no sea necesario compensar con medidas de políticas sociales, de políticas vinculadas a la seguridad social, ¿no?, con pensiones, con todo lo que viene después a compensar un poco esa desigualdad, pero que en realidad nunca la compensa del todo, porque a su vez dentro del sistema económico la lógica va a ser que esa pensión que reciba la señora que no pudo hacer todos los aportes necesarios de la seguridad social va a ser más baja que la jubilación, por decirlo de una forma, ¿no?, que la jubilación mínima, porque en realidad la idea es estimular la que aporte. Entonces hay un sistema que por un lado condiciona, ¿no?, a que tenemos que todos ser iguales para llegar a los mismos beneficios al final de la vida, por decirlo de una forma, pero después en la práctica eso no se da, y cuando se les compensa menos porque no querés generar estímulos perversos, como le llaman, ¿no?, el sistema económico, que es esto de, bueno, entonces capaz que prefiero, ¿no?, opto por quedarme cuidando, porque de última después cuando llega viejo igual me van a pagar una pensión que vale la pena. Entonces, podríamos decir, volviendo al principio, lo que buscamos o lo que se busca es que esto sea equitativo y sea con la mayor libertad de elección posible. La elección no se da si hay restricción, claramente.
¿no? Ahí desde la economía feminista se llaman las restricciones estructurales, ¿no? Esas restricciones que te estructuran, ¿no? Desde un principio, y que también hay que tenerlas en cuenta cuando uno evalúa qué pasa, por ejemplo, en este caso en la universidad, porque puede pasar, como me acuerdo que en la UTEC me invitaron a una actividad y ellas me decían, no, nosotros quisimos ver qué necesidades de cuidado tienen nuestros estudiantes, pero no encontramos muchas, porque claro, probablemente capaz que son muy jóvenes, todavía no tienen hijos, etc. Pero también porque hay quien tomó una decisión antes de decidir entrar a la universidad. Entonces, también todo esto que hoy mencionaba Karina de cuidados, etcétera, si uno tiene ese mapa de opciones, probablemente sea más libre de optar ingresar a la universidad. E ingresar cuando ya los hijos no son tan grandes, ¿no? Porque yo querría saber hoy, ¿no? De ese ingreso a la universidad, cuántas son de sectores, ¿no? Donde tienen hijos pequeños, y bueno, están en mayor situación de vulnerabilidad. Creo que hay muchos que hacen ese esfuerzo y que probablemente aparte, que también es bueno tenerlo en cuenta, cuando terminen su carrera, han tenido tantas dificultades para mantener, ¿no? Esa continuidad que probablemente la hagan en un mayor tiempo, con muchas más probabilidades de haber repetido cursos, de haber tenido malas notas, y bueno, capaz que hicieron el esfuerzo, terminaron la carrera y de última después el mercado no las va a valorar. Entonces, por eso esto es desde el vamos, es desde el ya, no es después que, ¿no? Después que ya tengo datos para evaluar, que tengo que corregir. Por eso está muy buena y muy importante que se piense desde el ya y se haga todo lo más que se pueda en el tiempo lo más rápido posible y se destinen recursos a esto. No se siga pensando esto como algo secundario, como algo, después vemos cómo resolvemos, o si quedan recursos, vemos cómo lo resolvemos. Eso tiene que estar en el eje central de la organización de la universidad, porque ya de por sí discrimina, ¿no? Por muchos otros factores que tienen que ver con la cercanía, con el no poder llegar, etc. Entonces tratemos de no seguir, ¿no? Generando discriminación al interno. Yo quería mencionar, medio rápidamente, aparte voy a evitar reiterar cosas que ya mencionó Karina, pero por ejemplo, de las cosas que nosotros veíamos con Alma en ese estudio, que no sé si lo conocen, pero no traje datos ni gráficos porque son, me fijaba ayer, los datos eran del 2011, o sea, comparábamos 10 años, del 2001, 2006, 2011, o sea que están un poco viejos, pero bueno, cualquier cosa, si quieren actualizar esa información, capaz que no es tan difícil hacerlo, podemos ver, también hay gente ahí en el Instituto de Economía que sabe de esto, así que lo pueden solicitar como un pedido a demanda. Pero básicamente lo que nosotros veíamos era que nosotros cuando analizamos la brecha salarial promedio, hay en Uruguay, se verifica un fenómeno que eso ya lo veían Verónica Amarante y Alma Espino en los 90, que es que la segregación ocupacional incide fuertemente en la brecha salarial. Eso también está condicionado por ser una economía, ¿no? De Latinoamérica, donde tenemos heterogeneidad estructural, donde tenemos todos esos factores que hacen que de por sí es muy difícil acceder a esos niveles de empleo y remuneración mejores, por decirlo así, y que en otro estudio que habíamos hecho también para la IDRC mostrábamos que efectivamente para acceder a un empleo de calidad, empleo formal, etcétera, las mujeres, no solo en Uruguay, sino también en otros países acá en América Latina, que abarcó el estudio, requieren tener un nivel terciario universitario. O sea, el empleo de calidad asalariado formal no es para todas las mujeres. Ya de por sí hay un tema educativo, por decirlo, de acceso a la educación, que sea completa e incompleta, ¿no? Pero te condiciona el acceder a ese tipo de empleo. Después, cuando miramos por eso el conjunto de la población, hay una ventaja en términos educativos de las mujeres. Las mujeres tienen nivel educativo más alto que los hombres. Entonces, cuando analizamos la brecha salarial, comparando promedios, de salario promedio por hora de la mujer, salario promedio por hora del hombre, esa brecha da a veces inferior al 10%, y parece poca, pero en realidad si uno considerara el mayor nivel educativo de las mujeres deberían de ganar más que los hombres. O sea, la brecha para que fuera justa debería de ser positiva, por decirlo de una forma. Cuando comparamos cuánto le falta a las mujeres para llegar al 100, en realidad no estamos quedando cortos, porque en realidad la brecha educativa de las mujeres son algunos puntos, algo así como 5 o 6 puntos por encima de los hombres. Entonces, eso es lo que no se da cuando uno compara mujeres de nivel terciario. Cuando hace el promedio para mujeres y hombres de nivel terciario, encontramos una brecha de 20 puntos porcentuales, porque no hay una mayor ventaja educativa de las mujeres, sino que más bien se revierte. Cuando consideramos hombres y mujeres con nivel terciario en la economía, los hombres tienden a tener una mayor ventaja educativa porque son los que terminan y completan procesos de posgrado, ¿no? Y las mujeres no tanto, por lo menos en aquel momento, le estoy hablando hace 10 años atrás, capaz que hemos mejorado. Pero claramente esto tiene que ver también con esto otro que decía Karina, de las trabas que existen, ¿no? En la cuestión reproductiva, etc. Y también, bueno, capaz que en otras cuestiones también de decisiones de las mujeres, pero probablemente haya ahí un factor importante que tiene que ver con esto de la etapa reproductiva, etc. Y bueno, y entonces
cuando uno a su vez intenta después corregir, igual esa brecha sigue siendo amplia, y si la corrige, le hablamos de corrección cuando usamos regresiones, ¿no? Donde buscamos, bueno, hombres y mujeres con igual nivel educativo, etcétera, la brecha da un 25%. Quiere decir que igual los factores de discriminación, que es la variable sexo, que hablamos siempre que son los factores de discriminación no observables, porque los observables se ponen en la regresión, que es el nivel de calificación, experiencia, y otros como estos de la segregación que les decía hoy, que a su vez la segregación ocupacional se puede medir en términos horizontales, ¿no? En distintos sectores de actividad, o vertical, ¿no? En términos de puestos de jerarquía o no. Lo que hacemos ahí es usar el tipo de ocupación y la rama de actividad como dos variables, ¿sí? Para corregir estas diferencias que se pueden dar entre hombres y mujeres en donde están insertos, y claramente lo que se verifica es que la brecha salarial para mujeres de nivel terciario, entre hombres y mujeres de nivel terciario, en un 60% se explica por esta discriminación, ¿no? De factores no observables, que es esa variable sexo que uno pone en la regresión. O sea, quiere decir que nada de lo otro lo explica, ni la diferencia a nivel educativo, ni la experiencia laboral, ni esas otras variables que se usan. Y después hay un 20% que es la segregación ocupacional, y otro 20% lo explica la segregación ocupacional horizontal, y lo que podría ser la segregación ocupacional vertical. O sea que es 60 la discriminación tácita, deberíamos decir, por estereotipo de género, y 20 y 20 lo que explica esto de la distinta inserción. Sabemos que atrás de esto hay, que nosotros en el estudio lo hacemos, un estudio sobre las carreras, y claramente acá, y ya esto está más que estudiado, lo estudian compañeras que ahora están integrando estas comisiones y otras, todo el tema de las STEM, ¿no? Lo que le llaman las ramas más vinculadas a la tecnología, etcétera, donde las mujeres están menos representadas. Entonces hay que hacer cuestiones específicas para eso, ¿no? Para romper con eso de que las mujeres no elijan esas ramas porque después, creen, o el imaginario hace pensar que no van a tener las mismas oportunidades que los hombres, o porque desde la escuela o el liceo, ¿no? Se les impregnó que era mejor ir hacia otras. Se está trabajando mucho en ese sentido, creo que ahí es básicamente apoyar eso y ver, ¿no? Qué otras cosas hay que seguir trabajando, pero en principio, nada, de decir que hay acá un tema que tiene que ver claramente con procesos de discriminación. Entonces, para ir cerrando y centrarme básicamente capaz que en las cosas capaz que no fueron de todo, o reforzar más bien algunas de las que ya mencionó Karina. Yo pensaba, yo me pondría como también 3 puntos. Uno que tiene que ver con la organización del trabajo, que eso es lo que tiene menos costo, creo yo, económico en eso ya se puede hacer, que tiene que ver cómo se organiza el trabajo, ¿no? Remunerado, en este caso dentro de la universidad, y cómo se consideran, ¿no? Estas situaciones de cuidados, ¿no? Tanto para hijos como también a situaciones de dependencia. Y acá poner solo el acento en que muchas veces, y esto ya se ha hecho desde otros lugares, la búsqueda de esta información se hace a través de encuestas y se mide cuánto la dependencia, por ejemplo, el cuidado de dependientes, incide, ¿no? En la vida, en este caso sería de las trabajadoras y trabajadores universitarios. Para mí lo que hay que tener cuidado ahí, y esto también ya lo dicen los estudios previos, ¿no? Tanto del equipo de Karina, que son los que han trabajado más en este tema de cuidado de la dependencia, como los que trabajan en temas de envejecimiento, es que en Uruguay tenemos una población muy envejecida, que cuando es dependiente exige un cuidado muy alto en términos de tiempo y dedicación, que son las 24 horas del día, por decirlo de una forma. Por eso yo me acuerdo cuando analizaba la primera encuesta, hasta que mencionaba Karina, del 2003, encontrabas algunas, yo tenía que ponerle valor económico a esas horas, algunas mujeres que decían que estaban 24 horas trabajando, y pensaba, bueno, pero depende qué hagan, algunas capaz que eran por error, pero otras probablemente era porque efectivamente hay que cuidar 24 horas a veces a ciertas personas en situación de dependencia. Entonces, no sacarlas del ruedo, no decir, bueno, este cuidado es poco, porque en realidad probablemente incidan pocas personas de la vida universitaria, pero cuando incide mucho. Entonces acá solo el llamado de atención que quería hacer es decir, si hacemos una encuesta, pongamos el acento en quiénes son esas personas que requieren o que serían pasibles de requerir apoyos cuando en cuidados de la dependencia, tanto para adultos mayores o por discapacidad, porque a veces capaz que el apoyo que hay que darles tampoco es por todo el tiempo, capaz que es en un tiempo determinado, y entonces acá hay otras medidas, aparte de las licencias, que esas son las que más se trabajan y que también se ha avanzado bastante en la negociación colectiva en los últimos años. Está también el tema de la flexibilidad horaria, ¿no? De cómo ayornamos, a veces capaz que tenemos
ya de por sí horarios fijos para el trabajo, pero capaz que en realidad el trabajo se puede realizar de otra forma. O la otra alternativa que se usa en Europa, que son los bancos de horas, ¿no? Es decir, bueno, capaz que hay días de la semana que yo me tengo que hacer cargo del cuidado del dependiente, entonces yo no puedo organizarme, pero sí hay otros días que sí voy a poderme organizar mejor. Entonces, pensar en alternativas, como decía Karina, que sean adaptables a las realidades, que también van a ser diversas, ¿no? Porque ustedes están también extendidos en el territorio, no es lo mismo la disponibilidad de servicios en Montevideo que en el interior, no es lo mismo, ¿no?, en localidades chicas que en localidades grandes, entonces esto es muy variado, pero bueno, hay que hacerlo, por eso yendo como más al... Bueno, y lo otro que traía acá, que también creo que ya ha sido considerado, por lo menos creo que en ciencias económicas se empezó por ese lado, que era todo el tema de elección de horarios para los estudiantes. Yo sé que, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estudiaba, tenían prioridad quienes tenían trabajo remunerado, pero no había ninguna consideración para quienes son madres o padres, y capaz que el servicio de cuidado, no sé, en ese momento no está accesible, etc. Entonces, más allá de que hay que desarrollar servicios para hacer esto compatible, también pensar en cómo, justificando, ¿no?, que sos mamá o papá de un niño chico, precisás capaz que tener la posibilidad de elegir un horario, ¿no?, de conveniencia, por decirlo de alguna forma, y no dejarlo eso por fuera. Después, claramente, bueno, esto ya lo mencioné, Karina, todo lo que tiene que ver con la valorización de desempeño, no en las carreras profesionales, esto que decían las normas escritas y no escritas, cómo evaluar, revisar y ser más corresponsables, y acá por eso tratar de cuestionarse todos, ¿no? Desde las que nos creemos más ayornada con estos temas, a los no tanto, porque en realidad siempre terminamos cayendo en el error de asumir que las cosas como están son como tienen que ser, y no nos cuestionamos, ¿no?, el cómo funciona hoy, y eso es a donde hay que ir. Y bueno, y el tercer punto, que eso también ya fue mencionado, tiene que ver más con el acceso a servicios, que puede ser esto de subsidiar o desarrollar centros, ahí también por eso va a depender de los lugares y las posibilidades que tengan. Yo ahí creo que también habría que tratar de promover todo lo que pueda ser una provisión colectiva de cuidados por encima de la contratación o subvención a la contratación de servicios privados, pero acá por una concepción también particular que me parece o sea, cuando uno habla de la corresponsabilidad y pone en el diamante al mercado, en otro momento se ponía sector privado, bueno, en realidad es el sector empleador. Uno debería pensar que la corresponsabilidad no es, obviamente, la que o sea, la venta de un servicio en el mercado, eso no es corresponsable, porque ahí la familia está asumiendo el costo y lo tiene que pagar. En realidad es corresponsable el sector privado, el sector empleador, o puede ser público-privado, cuando te brinda servicios, cuando te da licencias. Entonces, que ellos la costean, por decirlo de una forma, que no hay otro que asume ese costo. Y creo, y estoy bastante convencida de que la provisión privada de estos servicios va a seguir tendiendo a bajar, a pagar los sueldos más bajos posibles, a sacar un lucro, un beneficio, porque bueno, así funciona el mercado, y así se ve hoy por hoy en los residenciales de larga estadía, en todo lo que son los servicios de compañía, domicilio, etcétera. O sea, si uno quiere efectivamente desde la universidad también promover, ¿no?, una provisión más, donde quienes brinden los servicios sean remunerados en función de la calidad, ¿no?, del trabajo, deberíamos de tratar de promover, ¿no?, que esta provisión sea, así sea desde lo privado, por decirlo de una forma, sea desde algún tipo de forma de organización más colectiva, que pueden ser cooperativas u otra forma, que el mercado. No quiere decir que ya todo eso va a existir, pero sí capaz que tender hacia ahí, creo que sería como el objetivo a priorizar. Y bueno, nada, agradezco muchísimo esta participación, y me parece muy rico poder tener este intercambio que viene ahora. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por la presentación. Abrimos entonces en el tiempo que nos queda el debate. Primero le doy la palabra a las autoridades presentes, si quieren hacer algún breve comentario. Pido sobre todo que un esfuerzo de síntesis, que sean breves. Tenemos apenas alguna pregunta o comentario en el chat del Zoom. Pueden ir agregando otros. Aprovecho porque me llegó un mensaje de la prorectora de investigación, de Cecilia Fernández, que no pudo participar porque estaba en la entrega de premios de L'Oréal, de Mujeres en la Ciencia, pero que queda atenta al video y a la grabación y a las relatorías, así que bueno, eso como mensaje que me llegó. Y entonces abrimos, acá pueden utilizar las manos para hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, empiezo por el comentario del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que nos dejó en el chat, que dice el decano: hay una cierta tensión entre las soluciones más centralizadas y las específicas a nivel de cada uno de los servicios universitarios, con cierto grado de autonomía.
¿Qué rol pueden jugar los acuerdos entre servicios para la búsqueda de soluciones comunes más eficientes? ¿Qué papel pueden jugar los actores externos, públicos y privados, en el planteo de propuestas de cuidados? Esta sería una pregunta tanto para Karina como para Soledad. ¿Sugerís ahora, Cecilia, o esperamos? Pueden responder ahora mientras se animan a ver si hay más preguntas o a levantar la mano. Bueno, en lo que refiere a la articulación, digamos, entre los distintos servicios, yo creo que es absolutamente clave si uno piensa una política de cuidados para la Universidad de la República. No veo el camino de hacerlo de manera, digamos, por servicio o de manera no articulada. Creo que cuanta más articulación, mejor. Hoy el rector planteaba algunos ejemplos en los ejes, estoy pensando en Montevideo, pero lo mismo puede aplicarse a otros territorios, en los ejes, ¿verdad? El eje Cordón, por decirlo de alguna manera, el eje Sayago, decía él, y pensar tener de esa manera articulación entre los servicios para, por ejemplo, la provisión de servicios de cuidado infantil, ¿verdad? De centros de cuidado infantil. Eso me parece que es clave. Bueno, cómo se logran esos acuerdos a la interna universitaria, no me corresponde a mí decirlo, aunque tengo una idea de la complejidad universitaria. Estuve años asistiendo al CDC como delegada alterna de mi servicio, además de haber sido consejera en sociales durante más de 8 años. O sea que alguna idea tengo de las complejidades que eso implica, pero no quiere decir que no se pueda asumir el desafío. Sí me parece que es lo más razonable. Y lo mismo en términos de la articulación, sobre todo con el sector público, ¿verdad? Con el sector público en términos de oferta de servicios de cuidado ya existente, tanto para niños como para personas dependientes, poder hacer acuerdos de trabajo conjunto, por ejemplo, con alguno de los centros de cuidado infantil en estos mismos territorios, donde la universidad pueda tener determinados cupos, por decirlo de alguna manera, para la asistencia de hijos, hijas de trabajadores, trabajadoras universitarias directamente a esos centros, en lugar de crear centros propios en los servicios, tanto en el turno normal, digamos en los horarios normales de estos centros educativos, como en posibles contraturnos. Y lo mismo, aunque quizás es un poco más complejo, con el sector privado, y particularmente con el sector privado, que más allá de que se rija, como decía Soledad, por el espíritu lucrativo y de mercado y qué sé yo, se pueden hacer acuerdos con muchas cooperativas y con el sector comunitario en sentido más amplio para satisfacer estas necesidades de cuidado de la población universitaria. Yo creo que hay que desplegar toda la imaginación y toda la creatividad, pero sin olvidar un factor que es fundamental, y es que si la universidad quiere realmente darle centralidad a los cuidados como una política universitaria, tiene que destinarle recursos. No hay política central en ningún lado, ni a nivel nacional, ni local, ni lo que sea, si no se le asignan recursos. Si no, es discurso. Y los discursos sirven para algunas cosas, o para algunas etapas, pero en los momentos de implementación de una política y de una política universitaria de cuidados, los recursos son fundamentales. Hoy él manejaba una cifra que ya se había aprobado, que claramente es importante, pero bueno, mirada en perspectiva resulta insuficiente si uno quiere pensar en una política de cuidados para la Universidad de la República como un todo. En fin, esos serían mis comentarios. Articulemos, busquemos, seamos creativos, pero no nos olvidemos de la dimensión, asignación de recursos del presupuesto universitario para esto. Bien, gracias Karina. Soledad, no sé si tienes algún comentario. No, yo solo también para aclarar, porque como mencionaba recién Karina, el tema de los cuidados infantil, yo creo que ahí, por más que existe todo esto del fin de lucro también, la diferencia con, por ejemplo, lo que mencionaba yo, los residenciales de larga estadía o los programas de servicios de acompañante, es que estos se han desarrollado, estos últimos, en un mercado un poco menos regulado, por decirlo de alguna forma, donde se funcionaba mucho en función de las denuncias. En el caso de cuidado infantil ha tenido mejor regulación o mejor fiscalización, por más que igual nos encontramos, después me acuerdo aquel censo que se había hecho de servicio de cuidado infantil con situaciones bastante complejas, pero digo que también hay que detener un poco cuáles son estos déficits territoriales, o deberían de tener esa información recogida,
y también ahí la UDELAR podría, en su política de extensión universitaria, compatibilizar las necesidades de docentes, estudiantes de la zona con necesidades de infraestructura del barrio, por decirlo, de esa comunidad, con esta dirección de cuidados, y bueno, y buscar recursos complementarios, ¿no? Porque a veces todo lo que fueron el desarrollo de los centros siempre, que ahora se volvió a poner sobre la mesa como algo a desarrollar, capaz que puede ser una vía, ¿no? Ahí la lógica es que para el Estado es costoso poner la infraestructura, entonces ahí lo hace lo que le llaman el sector empleador, en este caso sería la UDELAR. La parte sindical tiene que poner, bueno, la cuestión más de gestión de ese recurso, y el Estado paga los gastos de funcionamiento mensuales, son básicamente las remuneraciones de los trabajadores. Pero digo, se pueden pensar distintos tipos de modalidades, y como decía Karina, también pensar en otras formas que se han desarrollado en el territorio de cuidados comunitarios, bueno, que viabilicen esta posibilidad, ¿no? Pero no, de acuerdo totalmente con lo ya mencionado. Bueno, gracias, Soledad. Hay una mano levantada de Leonela Luzardo. Te damos la palabra, Leonela. Hola, muchas gracias. Sí, buenos días. Yo soy docente de la Facultad de Medicina y trabajo en el Hospital de Clínicas. Simplemente para comentar algunas cositas. Nosotros tenemos como problema agregado, digamos, que como todos saben, el trabajo médico tiene horarios muy particulares. Entonces, durante la residencia o durante la tarea docente incluso, nos vemos enfrentados a la obligatoriedad, porque forma parte del cargo, digamos, y así lo entendemos, a realizar tareas los fines de semana, feriados, noches, guardias, que no hemos logrado todavía que desaparezcan las guardias de 24 horas, lamentablemente siguen existiendo en muchos sectores. Entonces este es un problema que nos toca muy, muy de cerca. El año pasado en la facultad existe un módulo dentro de la carrera que se llama Metodología Científica, que está dirigido para estudiantes de pregrado, en donde tienen que desarrollar a lo largo de un año, tutorizado por un docente, una monografía, que puede ser sobre diferentes temas. El año pasado tutoricé a un grupo de estudiantes que hicieron una monografía en donde lo que tratamos de acercarnos fue a justamente, bueno, la repercusión de la maternidad en la trayectoria académica de mujeres médicas residentes grado 2 y grado 3 de la Facultad de Medicina. Lo hicimos a través de una encuesta. Yo tengo acá el documento, voy a tratar de ir scrolleando, digamos, y compartiendo con ustedes muy rápidamente, me consta que estamos cortos de tiempo, algunos de los resultados capaz que me parecen más importantes con respecto a lo que se habló en la jornada de hoy. Fueron 123 mujeres encuestadas, de las cuales el 52,8 no tenían hijos y el 47,2 sí tenían hijos. La maternidad, el inicio de la maternidad en edades tardías es una característica muy, muy arraigada, digamos, en la medicina mundial, no solamente en el Uruguay. Después, por ejemplo, por comentar alguna de las cosas, perdonen, un aspecto importante que tenemos en el hospital y que hemos reivindicado mucho hace tiempo es el hecho de que durante la licencia maternal no contamos con suplentes. Entonces, ¿qué sucede? El trabajo médico es un trabajo en equipo esencialmente. Y de una guardia de 4 personas, cuando hay una licencia maternal, ya sea por una certificación médica durante el embarazo o la licencia maternal en sí misma, ese equipo pasa a ser de 4 a ser 3. Entonces eso sobrecarga evidentemente la tarea del resto de los compañeros, y una de las cosas que nosotros indagamos fue justamente si las mujeres habían tenido suplente durante su licencia maternal, y en realidad el 77% no tuvo suplente durante su licencia. E indagamos también cómo habían percibido las mujeres el hecho de haber sobrecargado de tareas a su equipo de trabajo, y bueno, el trabajo en realidad es como muy visual los resultados, pero en una escala del 1, donde se plantea que no se sobrecargó, a 10, que se sobrecargó mucho, la media es de 8 más menos 2, o sea que claramente es algo que se percibe como una sobrecarga importante. Indagamos también sobre la percepción de la disminución de la productividad académica en relación a cuando no era madre. Esto es una percepción, o sea, no hicimos la medición exacta de la producción académica de las mujeres que estaban encuestadas, pero lo que vimos también, que en una escala de 1 nada, a 10 mucho...
Te ¿Sí? pido, ¿te animás porque a las 12 tenemos que cerrar, porque Sí, Karina sí. Batiani se tiene que ir y Sí, sí, la sí, mesa sí. estaba proyectada hasta las 12. Me parece muy interesante tu intervención y pertinente en el sentido de que muchas veces en las comisiones, cuando discutimos estos temas, no tenemos tan en cuenta la situación de las docentes que tienen también el servicio o la provisión clínica. Entonces me parece fundamental si nos podés hacer llegar este estudio que estás hablando, o podemos Sí, por conversar en otra supuesto. instancia. Sí, 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 por supuesto. Perdóname que te corté No, ahora. no, 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 perfecto. Me gustaría como hacer un pequeño cierre, primero para volver a agradecer a las dos panelistas sus intervenciones, que nos dejan muchos insumos. Bueno, Valentina va a tener ahí el desafío de hacer esta síntesis para nutrir el trabajo de las comisiones a futuro. La idea es avanzar con lineamientos estratégicos para un sistema de cuidado en la universidad, y esta es una primera mesa de una serie de mesas que estamos planificando organizar con la Comisión de Cuidados, en algunos de los temas que tanto Karina como Soledad mencionaron, que son la provisión de datos. O sea, necesitamos saber efectivamente y tener buenos datos sobre cuál es la demanda de cuidados en la universidad. Eso lo vamos a estar trabajando en una próxima mesa sobre cómo medir esa demanda. Y otra mesa fundamental también que tiene que ver con las opciones de financiamiento, con las nuevas ideas y las opciones de financiamiento, cuáles son las diferentes combinaciones público-privadas, colectivas, etcétera, que podemos tener para la provisión de servicios de cuidados en la universidad. Así que, bueno, nada, acá tengo también saludos de la decana de Humanidades, que reconoce la importancia del tema, pero que se tiene que retirar a tareas de decanato. Así que nada, les agradecemos a todas las autoridades la participación, a todo el público en general la participación, y bueno, y nos seguimos este debate en las próximas mesas, y lo seguimos, tomamos sus insumos para el trabajo tanto de la CAE como de la Comisión de Cuidados. Les agradecemos muchísimo la participación, y bueno, y damos por cerrada esta instancia entonces. Gracias, buenos días y muy interesante. Gracias por la invitación. A ustedes.